Bolivia avanza hacia un cambio trascendental, la prohibición absoluta del matrimonio infantil. Con esta medida el país está a un paso de sumarse a los 13 de América Latina que ya han cerrado la puerta a esta práctica. Sin embargo, la región sigue siendo una de las más afectadas por los matrimonios y uniones tempranas con profundas consecuencias en educación, en salud, en derecho de las niñas y adolescentes. ¿Hasta qué punto estas leyes logran transformar realidades y qué obstáculos persisten en estos países de la región? ¿Cómo se pueden superar también? Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. Citamos al Código de las Familias que regía en Bolivia. Bueno, ahí se establecía los 18 años como edad mínima para casarse, pero permitía que adolescentes de 16 y 17 años contrajeran matrimonio con autorización de sus padres o tutores. Entre el año 2014 y el 2024, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha registrado más de 4.800 matrimonios adolescentes y también uniones tempranas de personas de entre 16 y 17. En Latinoamérica, ya como lo decíamos, hay más de una decena de países que prohíben estas relaciones. Entre ellos está Colombia, está Perú, Ecuador, también El Salvador, aunque hay quienes dicen que todo se ha quedado en letra muerta. Vamos inmediatamente a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy. Me acompaña Jimena Tito, experta técnica en protección infantil y gobernanza de Save the Children Bolivia. Gracias por estar con nosotros, señora Tito. Bienvenida al programa Ángulo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para Save the Children acompañar en este espacio. Gracias. Voy a empezar con usted sobre lo que ha sido la aprobación de esta ley, este paso más hacia que se haga una realidad. Falta todavía el veto del Ejecutivo y que el Ejecutivo la promulgue. Pero, ¿qué podemos decir desde la perspectiva de derechos de la niñez, por ejemplo? ¿Qué tipo de impacto espera en particular este grupo que tenga la ley en la vida de las niñas y de las adolescentes? Y también, por supuesto, desde la entidad que usted representa. Bueno, muchísimas gracias. Cabe aclarar que el día de ayer, 25 de septiembre del 2025, la ley ha sido promulgada. Por lo tanto, hoy contamos con una ley que ya ha sido promulgada. Eso un poco para aclarar el tema del contexto. Desde luego, es un paso muy importante y significativo para las niñas y adolescentes, principalmente en Bolivia, tomando en cuenta que los datos que ustedes mencionaban y pues los datos recientes también que han salido gracias al Censo 2024, demuestran de forma contundente que los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Bolivia son una gran problemática. Desde luego, la ley es el paso más importante porque está sentando las bases para poder iniciar un trabajo en este tema. Así que uno de los retos más importantes que tenemos es justamente ahora la socialización y la difusión de la normativa, para además poder trabajar en los imaginarios sociales y en la naturalización muchas veces de los matrimonios, uniones infantiles tempranas y forzadas, y de las uniones forzadas o libres muchas veces, donde encontramos a niñas, niños y adolescentes. El trabajo empieza, en realidad tenemos todavía un gran camino que recorrer, porque desde luego esta es la base, pero desde luego es también un gran triunfo para Bolivia, porque va a poder además cumplir con muchísimas recomendaciones internacionales del Comité de los Derechos del Niño, del Examen Periódico Universal y de otras instancias que han venido repitiendo de forma continua en sus informes que Bolivia tiene que eliminar las excepciones en la normativa con relación al matrimonio de niñas, niños y adolescentes. Y pues este paso ya se ha dado. Bolivia ha dado este primer paso que nos parece fundamental.
Vamos ahora a integrar aquí en el panel en Bolivia. También le voy a dar la bienvenida a Virginia Velasco. Ella es senadora por el Departamento de La Paz por el Movimiento al Socialismo. Gracias por estar con nosotros, senadora. También decir que la senadora es la que ideó, la que promulgó esta ley para que sea debatida, que finalmente fue aprobada. Gracias por estar con nosotros, senadora Velasco. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo cordial desde Bolivia. Estoy ahorita departamento de Santa Cruz. Bueno, acabamos de terminar la socialización del proyecto de ley modificatoria a Código Familia Procesal Familiar. Así que, bueno, Bolivia ha dado un paso tan importante de que pueda cumplir todas las recomendaciones de Naciones Unidas. Bolivia ha marcado ese hito tan importante de que nuestras niñas, niños, adolescentes no puedan ser vulnerados sus derechos. Además, lo que queremos nosotros seguir avanzando Ahora, de que Bolivia pueda cumplir con senadora, todo sí, le decía, un reto ¿cuál ha muy sido el mayor desafío político, el desafío social para impulsar esto que era una necesidad, prohibición absoluta del matrimonio infantil? El mayor desafío ha sido de que no se puedan vulnerar los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes, ¿no? Lo que queremos de que ya sea prohibida estos matrimonios infantiles forzadas, uniones libres, porque lo que queríamos de que ya no se puedan vulnerar ese derecho, porque hemos visto datos que no nos ha preocupado mucho, al menos para mí, porque datos que arroja Ceresi es más de 6,000 casos contrajeron matrimonio menores de 17 años, 18 años, ¿no? Entonces, eso no puede pasar en nuestro país. Más al contrario, lo que hemos pedido es de que se pueda adecuar esta normativa a sus 18 años, de que puedan contraer matrimonio con todas las obligaciones, responsabilidades y además con nuevas oportunidades. Lo que no quisiéramos es que ya se puedan vulnerar ese derecho. Más al contrario, hemos pedido de que se pueda cuidar ese interés superior del niño, adolescente. Ahora, senadora, es muy importante que dejemos establecido, claro, en este tipo de programas que se escuchan en América Latina, ¿cómo se puede garantizar que esta ley no quede solo en un papel y se traduzca realmente en la protección real para niñas y adolescentes, que es el objetivo principal? Lo que esta ley protege es de que antes, en el Código Familia, era de que podían contraer matrimonio a sus 16 años de edad, ¿no? Previa autorización de los papás, pero ahora con esta modificación normativa a Códigos Familia establece claramente de que tiene que cumplir sus 18 años y poder decidir en sí mismo. Ese es el cambio que se ha podido trabajar en Código Familia y Procesal Familiar. Así que ningún menor de edad pueda ahora contraer matrimonio en nuestro país. Culturalmente, asambleísta, ¿están preparados en Bolivia para aceptar lo que dice la ley? Es que no se puede tratar de cultura ni de costumbre. Primero están los derechos humanos y que nosotros vamos a ir socializando a diferentes sectores sociales para que esos derechos constitucionales, derechos humanos se puedan respetar de nuestras niñas, niños, adolescentes. Así que no podemos permitir como que quieran, como que estaban aplicando en Bolivia, es una cultura, es una costumbre, ¿no? Pero de ninguna manera es una costumbre ni una cultura. Ya, si bien tenemos la cultura, identidad, costumbres, sí, pero no en este tema específico, porque forzar en un matrimonio a menor de edad no puede ser pues costumbre, ni mucho menos la cultura o identidad.
Claro, y se lo pregunto porque sucede en Bolivia, sucede en algunas poblaciones de Ecuador, en algunas poblaciones de Perú también, que dicen las familias, bueno, ancestralmente estamos acostumbrados a hacer esto, al margen de lo que dice la ley. Y quizás quiero darle aquí la palabra un poco a Jimena Tito, hablar los factores o los riesgos que podrían limitar la efectividad de esta norma en la práctica. Ya lo ha dicho la senadora, sí, queremos que todos se rijan con lo que hemos decidido, esto es una ley y debe ser seguida por todos los bolivianos. Pero ¿cuáles podrían ser esos factores que podrían limitar esa efectividad? Bueno, es un problema muy complejo, ¿no? Porque efectivamente, como bien señala la senadora, los matrimonios están eliminados. Esto hoy está eliminado de la ley y pues ninguna niña o adolescente mujer o ningún niño o adolescente hombre puede contraer matrimonio legalmente en Bolivia. Sin embargo, existen lo que usted menciona, que son las prácticas culturales y existen imaginarios sociales que avalan y aceptan estas uniones de niñas y de adolescentes, ¿no? Entonces es muy importante ahora trabajar en la deconstrucción de estos imaginarios sociales. Por eso es que la socialización y la difusión de esta norma es muy importante. Y es muy importante que la difusión de esta norma vaya además apoyada y vinculada a un proceso de sensibilización, a un proceso de desnaturalización de las uniones libres que no están normadas. Entonces, sí es muy importante trabajar en este tema, porque de lo contrario, atacamos de una forma muy efectiva con la ley el tema de los matrimonios, pero dejamos una puerta abierta, ¿no? Con las uniones libres que pueden llegar a avalarse cuando una comunidad, una sociedad no está todavía con este chip de poder cambiar la mentalidad, ¿no? De que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y no pueden casarse, no podemos interrumpir sus infancias, etcétera. Entonces, definitivamente es un proceso que va a venir. Y justamente cuando me pregunta sobre cuáles podrían ser estos obstáculos, pues el cultural es el más grande. Pero desde luego que hay otros también que se suman a esto, que son las niñas que ya están viviendo hoy en día en matrimonio y que desde luego no acceden a la escuela. Las niñas, por lo general, en uniones tempranas o en matrimonios infantiles o adolescentes, experimentan violencia que proviene de sus mismos cónyuges, de sus mismas parejas. Entonces, son temas que definitivamente hay que trabajarlos porque el problema es mucho más grande. Como decía a un inicio, la base está puesta, que es la ley, la norma, y es un paso gigante y además histórico para Bolivia, porque en este último mes se han aprobado 2 leyes a favor de los niños, niñas y adolescentes y pues prácticamente no se habían aprobado leyes a favor de los niños en este tiempo, ¿no? En estos últimos años. Entonces, realmente Jimena, es un paso fundamental que se ha dado. Jimena, hablando justamente de esto, de la región, la nuestra, que sigue siendo quizás una de las más afectadas por estos matrimonios, estas uniones tempranas, y se lo pregunto a Jimena de Save the Children, que debe tener un contexto bastante más claro para describirlo aquí, también a la senadora Virginia Velasco, después le doy la palabra. Las consecuencias, ahondemos un poco en eso que usted mencionaba, consecuencias en educación, en salud, en los derechos que tienen niñas y adolescentes. ¿Cómo cambia la vida de una niña o un adolescente que es a veces obligada a casarse con una persona mayor o con una persona de su misma edad? ¿Cómo cambia la vida entre una adolescente que no recurre a esta práctica por el consenso de sus padres, consentimiento de sus padres, y una que sí debe hacerlo o sí lo hace? Correcto. Bueno, no hay punto de comparación, desde luego, ¿no? O sea, son casos que van a llevar definitivamente un proyecto de vida definitivamente distinto. Una niña que se encuentra vinculada a un matrimonio o a una unión infantil temprana
forzada muchas veces con una pareja que le duplica o le triplica la edad. En primer lugar, hay una vulneración sistemática de sus derechos. Por lo tanto, es muy difícil que una adolescente casada, embarazada, pueda asistir a la escuela. Va a dejar los estudios. Es muy difícil que esta adolescente no se vuelva a embarazar y no pueda tener además consecuencias incluso físicas, porque no están las niñas preparadas para dar a luz ni uno, ni dos, ni tres, que es muchas veces el caso. Se casan a los 15 y desde luego a los 18 hay más de un niño o niña. Entonces hay un tema físico, un desgaste físico muy fuerte, pero además hay un tema de que no pueden acceder a la educación, no tienen acceso a servicios de justicia porque no conocen que son víctimas de un tema de esta índole y se afecta también todo el tema de la salud mental de estas niñas y adolescentes que se ven forzadas a llevar una vida que no corresponde a su grupo etario ni a su etapa de desarrollo. Por lo tanto, realmente es un desfase completo que van a vivir bueno, un tema que no hemos mencionado, pero es la pobreza extrema. Para una niña que ha sido madre joven Claro. y que, no, o sea, es muy difícil que pueda salir de un círculo de pobreza. Senadora Velasco, a usted le tocó conocer casos de cerca. ¿Cómo nos puede ejemplificar alguno? Ya hablamos de estas diferencias en los proyectos de vida de una persona muy jovencita, adolescentes o niñas que se han casado o están en unión con alguien desde temprana edad y una persona que lo decide siendo adulta. ¿Cuáles son esos ejemplos y casos con los que usted se topó? Mire, hay muchos casos, ¿no? En provincias, en las comunidades, yo que soy alteña, incluso me tenía que ver muchos casos, unos que han sufrido violación, otros que han sido contraídos matrimonio, obligados por sus papás, pero ese matrimonio no ha durado porque la niña ha sufrido mucha violencia y tenía que alejarse, pero más allá de la violencia, como la han juntado obligándolos a los papás, se embarazó la niña y lo abandonó la pareja y lo golpeó. Y eso es una trauma psicológica que ha quedado pendiente hasta el día de hoy, ya que la jovencita ya tiene más de 20 años, su guagua ha ido creciendo junto con ella, entre guaguas, ¿no? Imagínese la trauma psicológica, ¿no? Económico, educación abandonada. Su mamá cada rato le reñía, pero lamentablemente ni riñendo podía poder resolver aquello porque había una responsabilidad ya por medio, ¿no? Porque la niña tenía que ser responsable de su hija y el padre lo abandonó. Esos son casos de vida real. Hay otro caso que yo vi en el campo. Cuando era todavía joven, dijeron, no, tiene que casarse porque estaba embarazada. Y en ese entonces yo me acuerdo que todavía no tuvimos la ley 348, porque era códigos familia, pero era más conciliatorio, porque tenías que conciliar sí o sí, ¿no? Yo tenía seguramente a mis 12 años, 13 años en ese entonces. Entonces se casó, pero ¿cuál ha sido la vida que ha vivido? Es que ha tenido varios hijos, ¿no? Si no me equivoco, creo que tiene 6, 7 hijos. Pero igual sufre violencia, sufre económicamente, patrimonial, porque no ha tenido ese desarrollo. Y a temprana edad mucho recibió ese apoyo, no ha recibido ese apoyo de ambos papás. Como decir, ahora se han juntado, ahora tienen que vivir, ¿no? Y es mucha tristeza a esta edad que es mayorcita todavía, no me cuenta, mira cómo he vivido, dice Sara, era una tormenta, un tormento, porque yo llegaba a mi esposo y incluso algunas veces mareado, entonces yo temblaba, dice, porque ya no podía soportar, ¿no? Porque uno podía, incluso no estando casado, uno dice es mi marido, porque también puede sufrir abuso o violación.
Entonces incluso llega, dice, mareado y Ujú, me abusaba, dice, ¿no? Y yo ya no quería ver, dice, ¿no? ujú. Me desesperaba porque yo podía poderme embarazar de Asambleísta. vuelta y me he embarazado así, Ujú, dice, ¿no? Entonces son casos que hay muchos que podemos contar, poner ejemplo, pero yo creo que es un tema tan importante que se ha avanzado en nuestro país. Eso no es suficiente, hay que todavía trabajar bastante por medios de ujú, comunicación, incluso en sus propios idiomas, porque uno tiene que explicar, ujú. ¿no? Ya vamos para allá. En marco de las 36 naciones. Claro, senadora, quiero preguntarle los mecanismos de seguimientos, ¿cuáles son? De seguimiento y sanción que contempla la norma para evitar vacíos legales. Bueno, si algún registro civil que está constituida en todo el país del Estado plurinacional, si incumple, entonces tendría que ser sancionada por incumplimiento de deberes que está codificado en el código, está tipificado en el Código Penal, ¿no? Entonces, eso Ujú. sí o sí se tiene que cumplir, porque no puede ser que un registro civil, a pesar de que hay una ley promulgada ahora, que quiera incumplir, ¿no? Entonces, eso se tiene que denunciar y obviamente el Ministerio Público y otras instancias tienen que intervenir aquello para que pueda tener una sanción. Así que ningún registro civil yo creo que se pueda atrever a que pueda incumplir esta normativa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Ángulo. Estoy con Virginia Velasco, senadora por el Departamento de La Paz en Bolivia, promotora de la ley de matrimonios o de uniones en adolescentes, en niñas en Bolivia. Jimena Tito también de Save the Children me acompañan a esta hora. Vamos en el siguiente bloque a hablar de cómo se puede articular el trabajo entre Estado, sociedad civil, cooperaciones internacionales, incluso para erradicar lo que ha sido una práctica común, no solo en Bolivia, en algunos países de nuestra región y todavía lo sigue siendo. Volvemos enseguida, esto es Ángulo. Bolivia aprueba una histórica ley que prohíbe sin excepciones el matrimonio con menores de 18 años, con lo que está en camino a sumarse a esta lista de aproximadamente 13 países en nuestra América Latina que proscriben esta práctica. La Cámara de Diputados ha dado luz verde a este proyecto que ya había sido aprobado por el Senado en abril. Solo resta que el presidente Luis Arce lo promulgue. Y ya le hemos hablado en el primer bloque, 4.800 matrimonios de jóvenes de 16 y 17 años han tenido lugar en Bolivia en la última década. 487 matrimonios de niñas menores de 15 años, según los datos del Servicio de Registro Cívico, un órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral. Seguimos aquí hablando sobre este proyecto para evitar esta realidad en más niñas y adolescentes. Continúo con Jimena Tito, ella es de Save the Children en Bolivia, y preguntarle el rol que deben jugar aquí organizaciones sociales, comunidades y familias en el cumplimiento de esta medida y también lo que decíamos, la difusión del mensaje concreto. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente la sociedad civil juega un papel importante para coadyuvar a este trabajo a las instancias gubernamentales que son el ente rector o directamente vinculadas a la temática. El mayor desafío en este momento para absolutamente todos los actores es que esta ley no quede en papel. Por lo tanto, es importante trabajar de forma articulada, pero además generar difusión, generar campañas, talleres, espacios que no solamente nos muestren que existe la norma y los datos que hay, sino que nos empujen al análisis para poder cambiar de comportamiento, para vincular esto a procesos reflexivos en las comunidades que ayuden a comprender de que los matrimonios y las uniones infantiles tempranas son inaceptables en Bolivia, en Colombia y en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué no? Podemos también hablar
ya que nuestros países, justamente latinoamericanos, estamos ahora con este tema en un contexto, en una coyuntura determinada. ¿Por qué no aunar esfuerzos y poder trabajar entre todos también en esta visibilización? Mientras más seamos, obviamente más vamos a poder visibilizar la censura social, generar censura social en esta temática es lo más importante. Mientras no exista la censura social sobre que está mal un matrimonio, una unión libre de una niña, de un adolescente, pues el problema va a continuar. Entonces necesitamos realmente trabajar en esta articulación y promover además estrategias innovadoras que nos ayuden a trabajar esto de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque las prácticas culturales, las normas sociales y de género que justifican estas uniones tempranas continúan en el imaginario de las personas. Justamente sobre esto, algo que agregar, senadora Velasco, con respecto a cómo se puede articular el trabajo. Estamos hablando de Estado, de sociedad civil, también cooperación internacional para erradicar esta práctica, no solo dejarlo como sucede en algunos otros países, quizás en letra muerta. Hola. Sí, senadora. Bueno, yo creo que va a ser un trabajo arduo, que tenemos que aunar esfuerzos diferentes instituciones, pero más allá de aquello hay que cambiar el chip desde la familia, porque si no cambiamos la chip desde familia, o sea, imagínense cómo va a ir avanzando aquello, ¿no? Es desde la familia, unidades educativas, universidades, organizaciones, sociedad civil organizada, tiene que ser muchas instituciones que están ahí, los municipios, autoridades. En sí, yo digo, cuando tú hablas a la autoridad municipal, que Bolivia tiene más de 343 municipios, en marco de las 36 identidades incluso, tendríamos que trabajar con ellos para poder cambiar ese chip, poder cambiar de que las autoridades sean la punta de lanza para poder socializar estos desafíos reflexivos, mensajes, además un trabajo arduo que tenemos que llevar ya una vez ya promulgada esta ley, porque esta ley ya está promulgada, ¿no? Vale aclarar, ya está promulgada, ahora entra en vigencia de su aplicabilidad. Así que es un trabajo que tenemos que realizar. Yo creo que es las redes sociales, los medios de comunicación, nos tiene que ayudar, e incluso Bolivia tiene pues diferentes idiomas, ahí nos tiene que apoyar igual, de poder estar en los radios aymaras que se escuchan tempranas horas, desde las 5 de la mañana tenemos que estar ahí, tenemos que estar hablando en idiomas quechua, aymara, guaraní, tupi-guaraní, como está establecida la Constitución. Así que nos toca trabajar bastante, que no solamente con una socialización va a cambiar todo, ¿no? Es así. Nos toca todavía trabajar bastante trabajar en tema violencia, en prohibición de matrimonios infantiles. Tenemos que seguir trabajando en tema de derechos sexuales, derechos reproductivos y otros, ¿no? Tenemos que seguir trabajando porque es un tema tan importante para que la sociedad y el Estado avance. Porque si no trabajamos en estos temas sociales, en temas de género, temas de niñez, temas de personas con discapacidad, temas de personas adultas mayores entre hombres y mujeres, no vamos a poder avanzar. No cesa nunca el tema social. Violencia, por ejemplo, si bien tenemos una ley tan importante en nuestro país que ha avanzado con este logro tan importante que es la ley 348, y si bien se ha visibilizado, pero no hemos podido tener un éxito. Tenemos más feminicidios, más violencia, y eso es por el tema de machismo patriarcal que existe pues en nuestro país. Ahora mismo, mira, estamos todavía nosotros en épocas de segunda balotaje
Y son cuatro varones, pues a mí me hubiera gustado que sea una mujer vicepresidenta, aunque sea, ¿no? Pero imagínense, o sea, no se excluyen, pues. Incluso las mismas mujeres son machistas, pues, todavía. Entonces hay que cambiar bastante ese chip. Y eso es con un proceso, a corto, a mediano, a largo plazo. No es rápido, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar bastante. No es solamente socializar rapidito y esto ya ha cambiado todo, no es así. Entonces, nos va a llevar todavía un proceso en este siglo XXI y posteriormente que viene después con nuevas generaciones. Por eso yo siempre apuesto por la familia. Desde la familia lo inculcas valores y principios, con ese principio, ese derecho a igualdad y es otra cosa, ¿no? Entonces, si no, es pues bien difícil. Ahora, senadora, quiero y debo hacerle esta pregunta, la ley debería ser para todos. Hubo hace algún tiempo atrás una denuncia, usted que pertenece al MAS, en contra del expresidente Evo Morales, también en su momento acusado de haber abusado de una menor de 15 años con la que habría tenido un hijo. ¿Cuál es su opinión al respecto con este tema en particular? Yo de ninguna manera estoy de acuerdo de que puedan aprovechar a las menores de edad, así sea presidente, vicepresidente o diputados, senadores, cualquier autoridad sea en nuestro país. Más al contrario, la ley es para todos. O sea, la ley no escoge porque eres presidente y tienes que nomás hacer lo que te dé la gana, ¿no? Más al contrario, la ley, si bien es para todos, entonces tiene que ser aplicada también para todos. Y en este caso de exclusivo, el expresidente, son instancias que tiene que administrar la justicia, la fiscalía, el órgano judicial y entidades correspondientes. Lo que yo no voy a permitir es de que quede en la impunidad ningún caso, así sea ex autoridad o autoridad, ¿no? Más al contrario, se tiene que sancionar con todo el peso de la ley. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo también para reflejar un poco los aprendizajes que puede dejar en este caso Bolivia a otros países de nuestra región que aún no han dado este paso. Un gran paso como ha sido catalogado por parte de la sociedad boliviana y también de nuestra región. Volvemos enseguida. Seguimos en Ángulo hablando sobre la ley que prohíbe sin excepciones el matrimonio con menores de 18 años. Ha sido aprobada en Bolivia por una mayoría de 87 diputados. Modifica el Código de las Familias del proceso familiar vigente. De esta manera, los representantes que han apoyado justamente, han presentado esta iniciativa, buscan erradicar los matrimonios, las uniones infantiles. Muchos de los cuales son muchas de estas uniones propiciadas por acuerdos familiares. Hemos hablado aquí en Ángulo cómo a veces padres de estas niñas pueden avalar este tipo de matrimonios en respuesta a relaciones de poder o por un beneficio económico, pero también porque creen que esto es lo correcto y que está socialmente aceptado. Pero lo cierto es que ninguna de estas prácticas debe estar mermando los derechos humanos, que es también parte de lo que busca o el objetivo de esta ley. Vamos ahora a hablar sobre los aprendizajes que puede dejar Bolivia dando este paso a otros países en la región que aún no han tomado esta iniciativa de presentar una ley para prohibir los matrimonios en menores de niñas de 18 años, es decir, no niñas y adolescentes, sino a partir de los 18 años. Voy a empezar con usted, Jimena Tito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que uno de los aprendizajes fundamentales de este caso es que hay que generar data. Es importante para elevar a problemas a políticas públicas, es importante generar datos, tener estadísticas, estudios que puedan visibilizar el problema de una forma contundente. La visibilidad es muy importante. ¿Para qué, además? Para que esto pueda elevarse a agendas públicas, pero también a las agendas políticas. Y algo que es muy importante también es que podamos participar de distintos espacios, distintos foros, distintas cumbres a nivel regional, la Cumbre de las Américas, la CELAC,
etcétera, que nos van a ayudar a poder justamente visibilizar. Hoy en día pasamos a ser el país número 13 en la región que tiene ya una norma aprobada con relación a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Sin embargo, en la región tendemos a tener leyes que puedan ser, que son siempre vanguardistas. Sin embargo, carecen muchas veces de seguimiento, de monitoreo, de evidencia y de presupuesto. Entonces, es muy importante que podamos seguir trabajando en eso. Y algo que para nosotros es también muy importante y creemos que es una lección aprendida, algo que hemos aprendido al margen de generar la data y de generar estos espacios de monitoreo, etcétera, es poder trabajar en articulación y saber aprovechar los momentos precisos para poder justamente incidir en estas políticas públicas y en estas normas en realidad a favor de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Senadora Velázquez, lo mismo, ¿cómo pues Bolivia se posiciona así con el hecho de otros países en nuestra región que todavía ni siquiera han dado ese primer paso? Bolivia no solamente se posiciona con este tema o con esta normativa modificatoria a códigos familia ya adecuando a sus 18 años de que una niña pueda contraer matrimonio y no así a los 16. Bolivia ha marcado historia, Bolivia ha tenido logros grandes, por ejemplo, de tener una constitución política del Estado plurinacional donde están establecidas las 36 naciones, la identidad propia, la cultura, donde hemos dado énfasis la participación, inclusión, la paridad y alternancia de las mujeres en el ámbito político. Que antes no se daba eso con una constitución de república, donde no podíamos ser partícipes las mujeres en el ámbito político. Por eso, en el año 1990 y pico, tuvimos una diputada mujer de Pollera. ¿Por qué? Porque teníamos una constitución cerrada, una constitución neoliberal, machista, patriarcal. Entonces, hoy tenemos una constitución plurinacional. Desde ese punto de vista, bueno, hemos sido partícipes en diferentes organismos internacionales, hemos avanzado bastante con normativas y hemos sido la punta de lanza con la ley 348, 243, y si bien han tenido otros países, pero hemos compartido esa experiencia, nosotros y ellos también, y así que y para mí es un avance más y que todavía nos falta avanzar en otros temas que también son el tema social. Y esto creo que va casado, ¿no? Temas social, político, económico, culturales y otros, en marco de que somos parte de Corte Interamericana y además de CELAC y otros, para que podamos seguir avanzando como país. Si bien nosotros somos el número 13, pero eso no significa que no hemos podido avanzar. Es más al contrario, ya somos parte de aquello, somos número 13, pero también yo creo que en algunas normativas hemos sido uno, ¿no? Entonces, todavía ahora nos toca seguir marcando esos retos, esas historias, esas lecciones aprendidas, además, seguir trabajando por las familias más vulnerables, no solamente en Bolivia, yo diría, en todos los países del mundo, donde se vulneran estos derechos, porque nuestras niñas, niños, adolescentes siempre han tenido que ser vulnerados sus derechos. Así que sea un país de potencia, han sido vulnerados sus derechos. Y a veces para la gente más humilde, que son de escasos recursos, nunca hubo justicia. Y lo que queremos transmitir por estos medios de comunicación, Senadora, que haya justicia, igualdad para todos, ¿no? Senadora, y quiero aquí hacerle la pregunta también, ¿cómo influye la dinámica política del país en la implementación? Estamos hablando de leyes con un fuerte contenido social, como esta. A propósito de que próximamente va a haber un nuevo ejecutivo. Ustedes son legislativo, pero va a haber un nuevo ejecutivo. Está entre Rodrigo Paz, el senador, y el expresidente Jorge Quiroga.
ellos se disputan pues esta segunda vuelta en Bolivia. Ponen fin a más de 20 años de gobierno del MAS, de su partido. ¿Cómo se ve usted, se visualiza haciendo pues más proyectos en favor de los bolivianos, y cómo ve esa parte en la política? Ellos ahora en el Ejecutivo, uno de ellos que va a estar en el Ejecutivo. Yo sinceramente estoy muy preocupada, ¿no? Todos estos logros que tuvimos en tema social, económico, político, para mí ojalá no se retroceda. Esperemos de que puedan priorizar los temas sociales. Mire que yo le conozco al senador, estuvimos casi 5 años en el Senado. No lo vi hablar el tema de niñez ni tema de adolescencia, de las familias más vulnerables. No ha planteado nada. Y eso me preocupa mucho. Segundo, le conocemos al señor Tuto. Yo desde que tuve uso de razón, según sus antecedentes sabemos también quién es, pero esperemos de que puedan abocarse en lo que son temas sociales. Nosotros en los 20 años logramos que la ley de juventud que no teníamos antes lo tienen. Una ley que era conciliatoria en temas de violencia, en tema mujeres, hoy en día se sanciona. Hay 30 años de feminicidio donde se ha tipificado un tipo penal, se ha trabajado. La ley 243, que también no había esa ley, que en temas de ámbito político, para las mujeres políticas, no había, lo tenemos. La ley de racismo y discriminación antes no había, ahora lo tenemos. Y así puedo ir mencionando varias normativas. El Código Familia era conciliatorio igual. No es que tienes tu marido, tienes que nomás conciliar, ¿no? Tienes que nomás estar juntos. Y hemos avanzado harto, muchísimo, pero ojalá esto no retroceda. Como que he escuchado incluso de decir vamos a modificar la Constitución y demás. La Constitución es una lucha de diferentes sectores sociales en nuestro país, donde se ha ofrendado vidas, luto, dolor y llanto. Así que vamos a estar pendientes de lo que quieran modificar o que quieran abrogar alguna ley, derogar sin consulta del pueblo. Así que yo voy a estar pendiente, pero yo como ciudadana de a pie voy a seguir luchando por esta familia más vulnerable que necesita. Vamos a un corte comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Virginia Velasco, senadora por el Departamento de La Paz del Movimiento al Socialismo, el MAS, quien ha sido la promotora de esta ley de la prohibición de matrimonios en menores de 18 años. Gracias por haber estado con nosotros. También Jimena Tito, experta técnica en protección infantil y gobernanza en Save the Children Bolivia. A las dos, muchas gracias. Me despido, soy Ruth El Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.